Muy buenas tardes con todos. Hemos llegado al quinto y último día de nuestro curso de superficies K3 y sus automorfismos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hemos tenido gente que nos está acompañando de Chile, de Perú, de Guatemala, de Rusia, sí, y gente de Ecuador. Sí, muchísimas gracias por haber creído en el curso que Sergio nos está dictando. Esperamos que nos acompañen en el resto de cosas que organiza el grupo de geometría. Gracias de todo corazón, Sergio, siempre un amigo predilecto de esta casa, por ayudarnos compartiendo tus conocimientos. Podemos iniciar, Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Juan Carlos. Gracias a ustedes que han tenido el aguante de escucharme todo este tiempo. Y hoy seguimos un poco en dos cosas. Por un lado, determinar más o menos la estructura de los grupos, de los subgrupos finitos del grupo automorfismo de las superficies K3. Y por otro lado, terminar un poco haciendo la tarea al contrario. Si yo sé que tengo una superficie K3 que admite una involución que sea no simpléctica y que esta uno le pueda imponer algunas condiciones sobre su lugar fijo, entonces, ¿cómo es esa K3? ¿La puedo determinar? ¿Puedo escribir ecuaciones explícitas sobre esa K3? ¿O es el cubriente doble de algo? Y así vamos a terminar. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poco que nosotros tenemos que una superficie suave y proyectiva X sobre los complejos es K3. Si pasan dos cosas, recordemos, y las dos cosas es que su divisor canónico es trivial, es decir, existe una dos forma definida sobre X que no tiene ceros ni polos, y la otra condición es que la irregularidad de esa superficie es cero, o equivalentemente que el grupo fundamental topológico de X es trivial. Y hay una cosa que es bastante interesante y es que uno puede determinar que la superficie es K3 en general, si uno asume que el- la irregularidad sea cero, uno puede demostrar que da una superficie K3 cualquiera. Esta es siempre simplemente conexa utilizando teoremas de la geometría diferencial, se llama el teorema de Ehresmann, la figuración de Ehresmann. Y básicamente es porque uno tiene un espacio que es el espacio donde están todas las K3, digamos, se llama el espacio de móduli de las K3, y uno demuestra que en ese espacio de un punto, que lo que está haciendo es ser la clase de equivalencia de una superficie K3 a otro punto, siempre hay una forma de ir de un punto a otra, y entonces uno puede probar que por el teorema de Ehresmann, que el grupo fundamental de una se transfiere al grupo fundamental de la otra. Y el ejemplo clásico con que nosotros iniciamos es que una K3 uno lo puede escribir como el lugar de cero de una cuártica dentro de P3 y toda hipersuperficie dentro de P3 tiene grupo fundamental trivial. ¿Listo? Entonces, por un lado, uno puede ver que si la irregularidad es cero, entonces el grupo fundamental es cero. Eso. Entonces, bueno, esto es la definición de una superficie K3 y habíamos visto que si yo tengo G, un
subgrupo del grupo total de automorfismos y este subgrupo es finito. Entonces uno siempre tiene algo de este estilo. Kernel de un mapeo, el grupo y la imagen de ese mapeo, pero ese mapeo va de el grupo en C estrella y por lo tanto la imagen tiene que ser un subgrupo de C estrella finito que es cíclico, Z partido y Z. Y en este lado se codifica lo que es simpléctico, es decir, donde la acción de el automorfismo en las dos formas es trivial y esta es la parte que codifica a los elementos no simplécticos de G, la parte no simpléctica. Entonces, si uno quiere entender el grupo G en sí, pues lo que uno tiene es que G es un producto semidirecto entre el kernel y ese grupo cíclico que está al otro lado, que es Z partido y Z. Entonces, una buena manera de entender qué estructura puede tener G es entendiendo qué estructura tiene el kernel y qué estructura tiene el otro lado, pero ya sabemos que es cíclico, entonces lo que nos falta por determinar a nosotros de la parte cíclica es precisamente cuáles I pueden aparecer allí. Entonces, habíamos visto también que por los trabajos de Mukai del 88, si G es un subgrupo del grupo de automorfismos de X, que es simpléctico, esto quiere decir que todos los elementos ahí son simplécticos, o sea, solamente hay kernel, la imagen sería trivial, y el cardinal de G es maximal. Entonces, solo hay 11 posibilidades para G. Y entre todas esas 11 posibilidades, el G más grande que uno se puede encontrar es el grupo esporádico de Mathieu M20, que es Z partido 2 Z a la 4 producto semidirecto, el grupo alternante en 5 elementos, y tiene cardinal 960. Entonces, la parte kernel, porque la parte kernel acá es la parte simpléctica, a lo más puede tener 960 elementos. Este es el trabajo, uno de los trabajos muy importantes que tiene Mukai. Pero también habíamos visto, que fue con lo que terminamos ayer, que por un trabajo mancomunado de Nikulin, Xiao, Mashida y Ogiso, la otra parte, la parte Z partido y Z también está muy bien entendida. ¿Y de qué manera está muy bien entendida? Si esta parte proviene de una cadena,
de este estilo tiene una cadena tipo daga, es decir, es la imagen vía el morfismo alfa de un grupo de automorfismos de el grupo de automorfismos de una superficie K3. Entonces, phi I es diferente de 60 y satisface que la cantidad de primos menores o iguales a I está acotado por 21. 21. Entonces, hay una cantidad siempre grande de Is que satisfacen esa propiedad y en particular el más grande que aparece es 66 porque phi de 66 es precisamente 20 y 66 es diferente de 60. Es un I posible. Luego, ¿qué es lo que uno tiene? Luego uno tiene que si uno se preocupa por la parte que es simpléctica y la parte que es no simpléctica, entonces uno podría pensar que un grupo lo tiene aquí M20, el grupo, y acá tiene Z partido 66Z. O sea, a priori, no hay una razón por la cual esta secuencia, si hablamos solo de teoría de grupos, esta secuencia no pudiese pasar. Lo único que estamos diciendo, por ejemplo, es que G sería M20 producto directo de Z partido 66Z, si es que yo encuentro una forma de hacer el producto que no sea semidirecto o semidirecto, etc. A priori, por teoría de grupos, no hay una razón por la cual yo esto no lo pueda hacer, pero este no es el caso. Esto no pasa. Siempre hay una parte que tiene, y recordemos, esto es importante recordarlo, siempre hay una XY con al menos un automorfismo no simpléctico tal que el generado por él es precisamente Z partido y Z. Entonces, efectivamente hay un pedazo en donde Z partido 66Z aparece, pero si esa parte aparece, si esta parte de aquí aparece, el kernel tiene que ser mucho más chico. Entonces uno se puede preguntar, bueno, si yo asumo que esto es lo más grande posible, ¿qué puede aparecer acá? O sea, si asumo que la parte simpléctica es M20, el I que me puede aparecer, ¿qué tan grande es? Y entonces en eso vamos a hablar un poquito ahora. Y vamos a recordar lo siguiente y a dar una definición que no hemos dado todavía. Bueno, si nosotros tomamos G, un automorfismo de X en X, con X una superficie K3, entonces nosotros ya sabemos que tenemos lo siguiente, que este G puede ser
simpléctico, pero cuando este es simpléctico, el orden más grande, ya lo vimos y era 8. Ok. Ahora, cuando este G es no simpléctico, entonces el orden de G es I para alguno de los I anteriores. Algún I anterior. Ahora bien, ¿qué significa ser no simpléctico? Como este es no simpléctico, nosotros sabemos que la acción de G en las dos formas es un numerito alfa de G omega de X, tal que alfa de G diferente de uno. Pero si yo aplico esta acción y veces, ¿qué va a suceder? Esto es aplicar la acción y veces, esto me va a dar, por un lado, por tener orden i, esto me va a dar la identidad aplicado acá, o sea, esto me va a dar omega de x. Pero por otro lado, por esta expresión de acá, entonces lo que nosotros vamos a tener es que esto es alfa g a la i omega de x. Pero como esas dos cosas son iguales, entonces necesariamente este numerito es una iésima raíz de la unidad. ¿Listo? Entonces nosotros ya vamos a saber siempre que g omega de x es una raíz de la unidad zi por omega x. Pero nosotros sabemos una cosa, sabemos que cuando nosotros tenemos raíces de la unidad, tenemos raíces que son primitivas y raíces que no son primitivas. Entonces, si esta cosa de acá es primitiva, o sea, es un generador del grupo, entonces a G se le dice puramente no simpléctico. ¿Listo? Y pues acordémonos, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un G de orden 4? Un G de orden 4. Entonces ese grupo es uno menos uno y menos i. Esas son las cuatro raíces cuárticas de la unidad. Pero las únicas raíces cuárticas aquí de la unidad que son primitivas son y menos i. ¿Listo? Entonces, en este sentido, por ejemplo, para que un automorfismo no simpléctico de orden 4 sea puramente no simpléctico, lo que debería pasar es que la acción sea i veces omega de x o la acción aquí sea menos i veces omega de x.
Ahora, sin lo que nosotros tenemos es que, digamos, G tiene orden 2 y no simpléctico. Entonces, por tener orden 2 y ser no simpléctico, necesariamente la acción no es la identidad, o sea que aquí va, no va a haber un uno sino un menos uno. Y ese pues es una raíz primitiva del segunda de la unidad porque tiene orden 2 y por lo tanto todo automorfismo no simpléctico de orden 2 es puramente no simpléctico. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a la pregunta inicial que nosotros estábamos preguntándonos acá y es, ¿cuál es el grupo más grande que yo puedo tener? ¿Y qué tipo de cadena nos va a dar entonces? ¿Y cuáles son las superficies K3 que aparecen cuando estoy haciendo ese estudio? Entonces, esto es un trabajo de Kondo del 99, 26 años ya. Entonces dice, sea G un subgrupo finito del grupo de automorfismos de una superficie K3X. Entonces, el cardinal de G está acotado por 3840 y vamos a hacer aquí una pequeña anotación y es que 3840 es lo mismo que 960 por 4 y 960 es el 960 es el cardinal del grupo M20. Entonces esto nos dice que en caso que llegue a aparecer el grupo M20 en la sucesión que hemos visto anteriormente, el I que aparece al otro lado simplemente es 4. ¿Listo? Pero cuando no se queda simplemente ahí, sino que él nos dice aún más, existe una única X con G subgrupo finito del grupo total de automorfismos, tal que su cardinal sea lo más grande posible. Entonces, él no solamente dijo que esa es una cuota superior, sino que es la mejor de las cuotas superiores porque se alcanza. Y además dice que hay una única, y no solamente dice que hay una única, sino que la presenta. Esta X está dada, o es isomorfa, por la superficie de Kummer asociada al producto de dos curvas elípticas, donde aquí esta curva elíptica es el plano complejo partido por z partido y z. Sí, o sea, el primer ejemplo que nosotros hicimos de curva elíptica, la multiplico por sí misma, entonces ahora nos da una variedad abeliana, una superficie abeliana, y ahí en esa superficie tomamos la involución, como vimos ayer, esa involución nos da exactamente 16 puntos singulares, los resolvemos, eso nos da una K3 y esa es la Kummer que aparece en el trabajo de Kondo. Ahora, entre las cosas que yo le compartí hoy a Juan,
Está el trabajo de Kondo. Dáleme un segundo, yo veo si es verdad lo que estoy diciendo, que ahí está el trabajo de Kondo. Está... bueno, de pronto ahí no está el trabajo de Kondo. No, no está el trabajo de Kondo. Bueno, pero de todas maneras, ese trabajo es un trabajo de nuevo que se basa mucho en una parte que no hablé en este curso, que es el trabajo de los reticulados. Y lo que Entonces, con eso él prueba efectivamente que existe esa cuota, lo cual ya es un trabajo enorme, pero además de hacer ese trabajo enorme, él se construye esta Kummer y demuestra que el grupo M20 actúa allí y que el grupo Z partido 4Z también actúa. Y como M20 es uno de los que aparece en la lista y el 4 también. Entonces se toma el producto semidirecto, ese es un subgrupo del grupo de automorfismos, y entonces así dice que ese grupo efectivamente está actuando allí. ¿Listo? Déjenme, yo les digo cuál es el nombre del trabajo de Kondo, es el trabajo de Kondo del 99, y el nombre es lo que uno espera. El paper es The Maximum Order of Finite Groups of Automorphisms. Ok, tree surfaces. Y este trabajo está en una revista también buena, como era de esperarse. Pero entonces hay preguntas que uno se puede seguir haciendo, ¿no? Hay un montón de preguntas que uno se puede seguir haciendo acerca de eso, porque aquí lo que nosotros estamos viendo es que para poder tener algo de este estilo, hay que tener una acción de M20 y ni siquiera una acción de M20 solamente, sino poder tener una acción de M20 producto semidirecto Z partido 4Z en X. Entonces, tener una acción en X, es decir, tengo automorfismos, pienso que tengo automorfismos. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿esto qué es? Tener algo así de este estilo significa que yo tengo una extensión. ¿Sí? Si a este grupo yo le voy a llamar M moño, entonces este M moño está metido acá, M20 y Z partido 4Z. La pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿hay superficies K3 donde M20 actúe o donde una extensión de M20 actúe, que no sea necesariamente Z partido 4Z? Entonces, claro, la pregunta, esta es una pregunta que uno se puede hacer de alguna manera natural, porque si este grupo está actuando, probablemente eh, hayan otras extensiones que también estén actuando. Aquí lo que él encontró fue la máxima extensión que podía haber, es decir, colocar un Z partido 4Z, pero ¿será que yo aquí puedo colocar un Z partido 2Z o un Z partido 3Z? Otras extensiones.
Entonces, vamos a plantear la pregunta y es, ¿existen otras K3 que admitan acciones de otras extensiones del grupo M20? ¿Y por qué el grupo M20? Porque pues ese es el más grande que puede aparecer como parte no simpléctica. Entonces ahora yo quiero ver es la parte, perdón, es la parte más grande que puede aparecer de cuando estamos hablando de automorfismos simplécticos. Entonces ahora la parte es, ¿será que la parte no simpléctica puede aportar algo diferente de Z partido 4Z? Quizás ya sabemos que tiene que ser más pequeño por el trabajo de Kondo, pero ¿será que se puede? Entonces, esta pregunta, si ustedes notaron, el trabajo de Kondo es de 1999 y esta pregunta aparece resuelta en un paper del 2021, o sea que estas son cosas que todavía se están estudiando. Y en el 2021, los profesores Bonafé y Sarti responden la pregunta y ellos dicen sí, sí hay. Pero no solamente dicen sí, sí hay, sino que dicen y solamente hay dos. Solamente hay dos de dichas superficies K3. Y no solamente dicen sí, sí hay y solamente hay dos, sino que dicen cuáles son y dicen cuál es el grupo que está actuando. El grupo G es una extensión del grupo de Mathieu por Z partido 2Z. O sea, es un producto semidirecto de M20 por esto. Y dicen que las dos que aparecen son las siguientes. X igual a la superficie de Kummer de E tau cruz E2 tau, donde tau es menos uno más i raíz de 5 sobre 2. Entonces, aquí E tau, el plano complejo partido z más tau z y donde aparece 2 tau, entonces es 2 tau z. Esta es una y la otra superficie que aparece es la cuártica de Burnside, que viene dado por la siguiente ecuación: x0 a la 4 más x1 a la 4 más x2 a la 4 más x3 a la 4 más 12 veces x0, x1, x2, x3 igual a 0, es decir, es el lugar de ceros en P3 que satisfacen esa ecuación. Y aquí hay algo bastante curioso, y es que esta ecuación, esta ecuación cuártica, ya tenía un nombre. ¿Listo? ¿Y por qué tenía un nombre? Porque en 1927, Burnside conjetura lo siguiente, y ahora es parcialmente conjetura. Él estaba estudiando superficies cuárticas, era todavía muy temprano como para estudiar muchas cosas como se estudian hoy en día. Esto es pre-Grothendieck, esto es todavía muy escuela a la italiana. Y él se preguntó lo siguiente: si X es una superficie cuártica suave, es decir, es una K3 de las más sencillas posibles, es una superficie cuártica suave contenida en P3,
Y miramos la parte de los automorfismos de X que provienen de automorfismos de P3. Aquí voy a hacer una pausa por un segundo. Uno puede pensar en todos los automorfismos de P3 que dejen fijos a X. Y entonces uno a eso le llama los automorfismos proyectivos, o sea, son automorfismos que vienen dados necesariamente por matrices. Y entonces el grupo de automorfismos de P3 es PGL4C, es decir, el grupo de automorfismo de P3 son todas las matrices complejas 4 por 4 que son invertibles, cocientada por las matrices diagonales. Es básicamente lo mismo que hicimos para P1. Entonces, él se estaba preguntando si yo considero todos los automorfismos que yo pueda hacer de esa manera, o sea, vía matrices. Entonces, el grupo más grande que puede aparecer, el grupo más grande tiene cardinal menor o igual que 1920, que si nosotros miramos, esto es 2 a la 4 por 120. Y se tiene igualdad si y solo si X es proyectivamente equivalente. Es decir, hay una transformación proyectiva que me lleva esa cuártica en la cuártica de Burnside, que es exactamente esta que está acá. Y pues es una pregunta que todavía está abierta en su generalidad, es decir, todavía no sabemos si efectivamente eso pasa para todos los subgrupos de matrices de PGL4, pero si nos restringimos a un grupo muy particular de matrices de PGL4, que son los subgrupos primitivos, esto sí es cierto. Entonces vamos a dar una definición necesaria. Y es que dado G, un subgrupo de PGL, quiero colocar 4 porque lo que necesitamos, pues usted puede colocar N, una G descomposición una G descomposición de C a la 4 es un conjunto no vacío gamma de subespacios de C a la 4, subespacios vectoriales de C a la 4, tales que al menos tienen que haber dos, es decir, podemos borrar esto, es un conjunto gamma de subespacios de C a la 4, que al menos tenemos que tener dos subespacios vectoriales, tales que C a la 4 sea como la suma directa de todos los subespacios en ese conjunto gamma, en ese conjunto, sí, todos los subespacios que están en gamma,
y que satisface lo siguiente. Para toda matriz en G y para todo su espacio en gamma, eh, si yo tomo A y actúo en B, que esto es simplemente tomar la matriz A y multiplicar vectorialmente por cada elemento de B en B, esto de aquí nos da un subespacio W que también hace parte de la descomposición. Entonces lo que estamos diciendo es que C a la 4 lo podemos partir en bloques de subespacios, tal que por cada matriz que hay en ese grupo, yo puedo llevar un bloque en otro bloque. ¿Listo? Entonces eso es una G descomposición. Y cuando yo no puedo hacer esta descomposición, es decir, yo no puedo decir que la acción mueve bloques en bloques, sino que ahora no puedo descomponerlo de esa manera, el grupo se dice primitivo. Un grupo G que sea subgrupo de PGL4C. Recuerden, aquí puedo colocar N y acá también en vez de C la 4N de PGL4C se dice primitivo si no existen eh, G descomposiciones, si no existen G descomposiciones de C a la 4. Clasificar, clasificar los subgrupos primitivos de un PGL en general es un problemota. Pero para el caso de PGL4 ya está hecho. Los subgrupos primitivos de PGL4C ya están clasificados. Y no solamente están clasificados ellos, sino que yo puedo tener un subgrupo y dentro de ese subgrupo yo puedo tener diferentes representaciones del mismo grupo dentro del PGL4. Ya todo eso está hecho. Y eso es un trabajo de inicios de siglo pasado por Blitzev. Y entonces, en particular, utilizando esa descomposición, nosotros pudimos hacer lo siguiente. Este es un teorema del 2022 de José Ávila, Guillermo Ortiz y mi persona, donde, bueno, en general nosotros tomamos todos los subgrupos primitivos de PGL4 y en cada cosa encontramos, encontramos cuáles eran las cuárticas invariantes. Esto quiere decir que encontramos las cuárticas para las cuales está actuando esos subgrupos primitivos. Es decir, que ese subgrupo primitivo es un subgrupo del grupo de automorfismos de esa cuártica y en particular si en la conjetura de Burnside nos restringimos a subgrupos primitivos de PGL4C, XB
es la que admite el grupo más grande actuando. Y es tal como lo predijo Burnside, es precisamente una extensión del grupo de Mathieu. Y este trabajo en particular muestra una cosa y es que esto se redujo netamente a hacer álgebra lineal. O sea, sí, hay que entender estas descomposiciones, hay que entender que uno está estudiando superficies K3, hay que tener un background, pero este trabajo fue un trabajo de José Ávila y ese fue su trabajo de pregrado. Entonces él redujo todas estas consideraciones a consideraciones de álgebra lineal y hay un programa en donde uno, si tiene una representación del grupo, por ejemplo, yo tengo un grupo abstracto y puedo tener representaciones proyectivas, es decir, representaciones dentro de un PGL, en este caso en PGL4, y entonces uno en ese programa lo que puede hacer es coloca las matrices generadoras de ese grupo, un grupo finito, miro las matrices generadoras y me pregunto cuáles son todas las, en este caso nosotros buscamos cuárticas, pero uno podría colocarle un grado, cuáles son las eh, ecuaciones homogéneas del grado que uno quiera que sean invariantes por la acción de ese grupo. Entonces, en particular, son una chorrera de matrices, me arrepiento de no hacerlo, pero al mismo tiempo, si escribiera estas matrices, que son uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siento que sería una pérdida de tiempo. Pero el grupo M20 producto semidirecto Z2 dentro de PGL4 tiene una representación por 10 matrices que lo generan. Y entonces uno pregunta por cada una de esas matrices generadoras que el polinomio cuártico quede invariante, pero que quede invariante, como es un polinomio homogéneo, yo lo que realmente me estoy preguntando es que bajo esa acción yo estoy buscando valores propios. Entonces estoy buscando valores propios por cada una de esa matriz y esos valores propios tienen unos vectores propios, esos vectores propios codifican una ecuación, en nuestro caso cuárticas, y resulta ser que para este caso en particular solamente tiene un valor propio y solamente tiene un vector propio y ese vector propio precisamente nos daba la ecuación que había sugerido Burnside anteriormente. En otros casos, otros grupos que también son primitivos de PGL4, aparecían más ecuaciones, entonces tocaba ser más cuidadosos, pero en este apareció una sola, lo cual pues fue bastante interesante. ¿Listo? Entonces, una pequeña moraleja, siempre me gusta darla, y es que el álgebra lineal es muy importante. Listo. Entonces, ahora el tiempo que nos queda, vamos a hacer la otra parte y es analizar un poco si nosotros tenemos eh, superficies K3 que admiten una involución no simpléctica. Entonces, ¿qué puedo decir de esa superficie K3? Acá era al revés, nosotros era qué podemos decir del grupo. Ahora, suponga que el grupo Z partido 2Z está actuando. Es decir, existe una superficie, perdón, existe una involución no simpléctica. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir yo de esa K3? Vamos a tratar de responder en algún sentido esa pregunta.
y terminamos el curso con un pincel sobre el estudio de las involuciones no simplécticas en superficies K3. Recuerden que aquí el apellido es que estas K3 son proyectivas, complejas. Entonces, bueno, como siempre nos vamos a tomar X, una superficie K3, y ahora vamos a asumir que existe sigma de X en X, involución, es decir, esto al cuadrado es la identidad no simpléctica. Esto quiere decir que la acción sobre la 2 forma es enviar a menos la 2 forma. Vamos a asumir que tenemos esas cosas. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestra X, nuestra involución. Y esto entonces, si yo considero el grupo de divisores de X, en el grupo de divisores de X, y voy a cocientar en ambos lados por una relación que ya voy a explicar cuál es, y eso le voy a llamar el grupo de Picard de X, donde la relación es decir que un divisor uno es equivalente a un divisor 2 si solamente si, eh, o mejor voy a decir que significa que algo es equivalente a cero y luego pues por resta se tiene, si solamente si existe una función f, eh, tal que el divisor de ceros y polos de f es precisamente d. No sé, ahora lo que yo estoy diciendo es que estoy partiendo por estos divisores que vienen dados por función de ceros y polos, y a eso uno le llama el grupo de Picard. Esto se define en general, pero si yo tengo mi involución de X en X, entonces tengo un mapeo pullback que va del grupo de Picard en el grupo de Picard, que localmente yo lo que estoy diciendo es que si tengo una curva y esta curva está por una ecuación, entonces ahora lo que hago es precomponer con X, o sea, esto sería G de sigma igual a cero. Y esta sería la imagen de C. Y ahora uno extiende esa noción utilizando eso en cada uno de los componentes del divisor. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a estudiar algo bien importante siempre, y es el lugar fijo de la involución. Porque nosotros antes habíamos visto que en el caso que nosotros tuviéramos un grupo solamente hecho por automorfismos simplécticos, necesariamente siempre hay un punto fijo. Pero en el caso de no simplécticos no sabemos.
y se denota como x a la sigma, el conjunto de todos los elementos en x que quedan fijos por la involución. ¿Listo? Y por otro lado, en ese grupito que teníamos arriba, entonces me puedo preguntar lo mismo, y aquí va a tener todos los Ds, o sea, todos los divisores, en el grupo de Picard, que quedan fijos por la acción de D. Esto básicamente lo que yo estoy diciendo son, arriba me fija puntos, un punto. Abajo me está diciendo, si yo tengo una curva, la curva que queda fija, pero eso no significa que cada punto en la curva queda fija, sino que toma un punto de la curva y la envía a otro punto de la curva. ¿Listo? Tenemos esos dos conjuntos. Y preguntémonos lo siguiente. ¿Cómo se ve la acción de esta involución localmente? Esto siempre es una de las cosas importantes que uno tiene que hacerse, preguntarse cómo se ven las cosas localmente. Y entonces, de manera local, yo tomo mi punto X en X, y esto puede estar metido en donde uno quiera y puede ser tan loco como uno se imagine, pero al fin y al cabo esto tiene dimensión 2, entonces localmente tengo dos coordenadas, es decir que X es como X1, X2, y por lo tanto, esta sigma actúa matricialmente. Entonces aquí lo que yo tengo es una matriz, toma X1, X2, y pues tiene que ser una involución, es decir, que tiene que ser una matriz que cuando yo la actúe dos veces me dé la identidad. Entonces, son este tipo de matrices porque además si yo coloco un lambda, ese lambda no me importa porque al fin y al cabo todo esto son cosas proyectivas. Es decir, que la acción localmente se ve que toma x1, x2 y lo manda a x1 menos x2. O podría cambiar la otra coordenada por menos y la bajo por más, pero en esencia para lo que vamos a decir es lo mismo. ¿Listo? Entonces, si el punto que nosotros estamos tomando es un punto fijo, entonces estamos diciendo que x1, x2 es lo mismo que x1 menos x2. ¿Esto qué quiere decir? Esto me está diciendo a mí entonces, esto es una equivalencia realmente, que nuestro punto es de la forma 0, perdón, x1,0, porque la primera coordenada queda fija y la única forma para que la segunda coordenada eh, ella sea igual a menos ella es que es 0, pero miren que el x1 queda libre. Y como ese x1 queda libre, lo que está pasando es que los puntos fijos por la acción de una involución no simpléctica en una superficie K3 no son aislados, porque si fueran aislados, como que yo tendría los puntos, los puntos que son de la forma lambda x, y podría entonces determinar ese lambda y decir, exactamente hay tantos. Pero acá no me está pasando eso, aquí me está dejando toda una coordenada libre. Entonces, esto lo que me está diciendo a mí es que los puntos
fijos de sigma no son aislados. ¿Listo? Ahora, podría no haber puntos fijos. Esa es otra cosa. Podría que no hayan puntos fijos. Pero de haber puntos fijos, estos puntos fijos no pueden ser aislados y viven en una curva, al menos. Entonces, de nuevo, recurriendo a Nikulin, hay una clasificación de cómo tienen que ser estos puntos fijos. ¿Listo? Entonces, de nuevo, este es un teorema que en una semana nosotros no logramos eh, tener todo para probarlo, pero al menos sí para enunciarlo. Y se debe a Nikulin, que dice lo siguiente. Sea X una superficie K3 proyectiva compleja y sea sigma de X en X una involución no simpléctica. Entonces, X sigma tiene una de las siguientes opciones. Y veamos qué opciones nos aparecen. La primera opción que aparece es que puede ser vacío. Puede que no hayan eh, puntos fijos por la acción. Y en este caso, X cocientado la acción, es decir, el espacio de órbitas que nos queda, que también es una superficie, es una superficie de Enríquez. Es una superficie de Enríquez. Que en la segunda clase di cuál era, ¿la segunda clase? Segunda, tercera clase, di cuál era la definición de este tipo de superficies. Viven en la misma dimensión de Kodaira y la cosa es que dos veces el divisor canónico de esta superficie es trivial. Esta es una opción que pasa. La otra opción que puede pasar es que esto sea la unión disjunta de dos curvas elípticas. Esta es la unión disjunta de dos curvas elípticas y en este caso, esto es una rational elliptic surface y esto significa que esto es una superficie racional, es decir, esta palabra, esta rational, lo que dice es que es birracional a P2 y la E y la S, elliptic surface, significa que si aquí está nuestra superficie cociente, hay un mapeo a P1, tal que cada puntito de aquí, para casi cada punto de acá abajo, la preimagen es precisamente una curva elíptica. Y más aún uno puede caracterizar en algún sentido este rational elliptic surfaces. Y estos son blow-ups en 9 puntos, no necesariamente todos diferentes, de P2. ¿Y, y de dónde viene este hecho que sean rational elliptic surfaces? Y es que suponga que usted tiene dos superficies cúbicas
Esta es su superficie cúbica 1 favorita. Ahora tomen su otra superficie cúbica 2. Esta es C2. Como una superficie cúbica tiene grado 3, una curva cúbica tiene grado 3, y por el teorema de Besut, entonces vamos a tener 3 por 3 es 9. Esta intersecta en 9 puntos. No necesariamente todos son así transversales como los que yo estoy dibujando, y por eso dije que no necesariamente todos iguales. A veces hay que hacer blow-ups en puntos de tangencia. Pero hagamos el caso más simple. Si yo hago el blow-up en esos 9 puntos, lo que estoy haciendo es separando esas dos curvas. Aquí tengo una, por acá tengo la otra, todas las separé y coloqué, no las voy a dibujar, pero hay 9 líneas así separándolas. 9, digamos otra por acá, ahí hay 9. Esta es divisor excepcional 1, divisor excepcional 2, divisor excepcional 9. ¿Y cómo es el mapeo que uno tiene a P1? Uno aquí tiene un morfismo que está definido en casi todo punto, salvo en los puntos de intersección. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un ejemplo que tenía x cuadrado y x y vimos que eso no está definido en todas partes? Acá lo mismo. Yo tomo un puntito en P2, porque aquí yo formo algo que nos llama un pencil de cónicas. Esto es lambda C1, es decir, lambda por la ecuación que define a C1 más beta por la ecuación que define a C2 igual a 0. Cada punto en P2 está en algún lambda beta de ahí. Así que si tomo un punto que pertenece a esa combinación, la imagen de ese punto abajo va a ser precisamente lambda beta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando el punto sea un punto de intersección, entonces pues ahí vamos a tener problemas porque se anulan ambas partes. ¿Listo? Bueno, realmente yo puedo reescribir esto y decir que al puntito yo lo estoy enviando a menos C2, C1, y ahora sí queda más claro que el problema es cuando estemos en intersecciones. Entonces, para evitar esos problemas es que uno hace lo del blow up y puede entonces bien definir el mapeo. Y la composición entre este phi que no está definido en todas partes y esta epsilon que es el blow up, me da el f de acá arriba. Entonces la preimagen de cada punto pues va a vivir en una de esas curvas que separé, que son cúbicas, pero por allá yo les dije que había un teorema que toda superficie, perdón, que toda curva elíptica tenía un modelo como una cúbica en P2. Entonces ahí está que existe este morfismo F donde cada preimagen es una curva elíptica. Bueno, entonces, por ahora vamos teniendo estos dos casos. Y hay un tercer caso, y es que esto de aquí sea una curva G unido disjuntamente otras K curvas, donde el género de la curva C sub G es precisamente G, y el género de cada una de estas curvas LI es cero. Entonces aquí lo que uno tiene es que el lugar fijo son K curvas racionales y una curva que puede tener género 1 y ser una elíptica, o puede tener género 0, entonces tener K más 1 en verdad,
o puede tener género más alto. Aquí los cocientes son un poco más delicados. ¿Listo? Y nos vamos a concentrar en el caso en que K es cero. Es decir, que estamos fijando cero curvas racionales y además en que el género es mayor o igual a 2. Entonces, analicemos terminemos analizando el caso en que tenemos cero curvas racionales fijas y el género de C sub G es mayor o igual a 2. Es decir, que el lugar fijo es solo una curva y esa curva tiene género al menos 2. Entonces, antes de eso, recordemos un ejemplo. Por allá lejos, nosotros habíamos escrito esta X más 6 veces x sub 0 al cuadrado, x1 al cuadrado, menos x1 cuadrado, x2 cuadrado, más x1 cuadrado, x3 cuadrado, x0 cuadrado, x2 al cuadrado, menos x0 cuadrado, x3 cuadrado, más x2 cuadrado, x3 cuadrado igual a 0. Y a todo esto, esta X de aquí hay una forma proyectiva en transformarla en la de Burnside. Entonces, tiene una involución no simpléctica porque esta tiene la acción de M20 producto semidirecto Z2 y la acción es muy simple. Es tome X0, X1, X2, X3 y envíelo a X0, X1, X2 menos X3. Entonces, vamos a ver nosotros ahora de otra manera que esta acción es no simpléctica. Si es no simpléctica, el lugar fijo es no aislado y vamos a ver cuál es el lugar fijo. El lugar fijo es cuando x0 es igual a 3, porque de nuevo es la única forma para que dos cosas queden iguales. Entonces esto me elimina todas estas coordenadas y no la voy a escribir, pero esto me da una curva de grado 4 en las variables x1, x2 y x3. Entonces yo puedo pensar esto como una curva dentro de P2. Y miren que me fija solo una curva. Y el género de esta curva, que voy a escribirla gamma, más la letra gamma, voy a escribirla B. El género de esta curva es 3 por la fórmula del género. Entonces justo estamos en el caso que nosotros queremos analizar. Entonces una pregunta que uno se podría hacer es, bueno, X partido esa involución, ¿qué pinta tiene? Y vamos hacia allá. Y es de lo siguiente. Primero, vamos a hacer, vamos a hacer la siguiente definición. Una superficie racional ZD se dice del pexo de grado D. Si pasa lo siguiente, bueno, que sea racional es que es birracional a P2 y menos su divisor canónico cumple primero
que el cuadrado de él es igual a d y este d es mayor o igual a uno. Y 2 para toda curva contenida en la superficie, la intersección entre esa curva y menos el divisor canónico tiene que ser no negativa. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que el divisor canónico es amplio, pero no quería utilizar esas palabras, pero eso es lo que estoy diciendo. Entonces, estos son estudios clásicos. Dolgachev tiene un libro que se llama Classical Algebraic Geometry y él ahí, probablemente esto ya sea de antes, pero es una buena referencia para leerlo, es que si Z es un ZD del pexo como antes, entonces este D se mueve entre 1 y 8 y cuando D es 8 tenemos solamente dos opciones, es P1 cruz P1 o es el blow up en un punto de P2 y si D se mueve entre 1 y 7, entonces necesariamente ZD es el blow up en 9 menos D puntos. 9 menos D puntos de P2. Eso. Pero estos 9 menos D puntos están en posición general. ¿Qué significa? Que no hay tres puntos de esos que sean colineales y no hay cinco de esos puntos que estén en una cónica y así. Entonces ahora sí vamos a escribir la proposición con la que vamos a terminar. La proposición dice sea X una superficie K3 y sea sigma de X en X una involución no simpléctica. Si el lugar fijo me da una curva C sub G con G mayor o igual a 2, entonces el cociente de X por la acción de la involución es isomorfo a ZG-1. Sí, es decir, es una superficie del pexo de grado G-1. Y terminemos, terminemos con la demostración de esto. ¿Listo? Vamos a hacer un par de cuentas. Vamos a hacer una demostración bien bonita. Entonces, veámoslo primero. Nosotros tenemos X y de X en X tenemos una involución. Entonces nosotros podemos definir un mapeo pi, proyección de X a al cociente. Y este cociente de aquí es suave porque no tiene puntos fijos aislados. Entonces efectivamente esto es una superficie suave. Entonces, paso 1.
Paso 2. El mapeo cociente pi es 2 a 1, entonces este tiene. ¿Por qué es 2 a 1? Pues porque viene dado por una involución. Es decir, aquí está diciendo que dos puntos los identifico sí y solamente sí. Estos son uno imagen del otro, o sea, X lo identifico con menos X, por decirlo así. Entonces tiene eh, dos preimágenes, o más bien voy a escribirlo así. Pi es 2 a 1, pero ramifica en el lugar fijo. ¿Por qué? Porque en el lugar fijo, valga la redundancia, queda fijo. Entonces, sigma de X es igual a X y por lo tanto el único elemento en su órbita es el mismo. ¿Listo? Entonces, llamemos a B como la imagen de sigma de X, perdón, X sigma, pero X sigma era nuestra curva C sub G, que como queda invariante por la acción, entonces la imagen es isomorfa. Muy bien. Ahora, este es el lugar de ramificación. Pero, ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo que X es un cubriente 2 a 1 del cociente. El cociente de una vez voy a llamarle Z. Todavía no sé quién es, pero voy a llamarle Z. Entonces esto es un cubriente 2 a 1 como el que estudiamos en P2. Y en particular entonces el divisor canónico de X por ser K3 es trivial. Pero nosotros también lo podemos calcular utilizando el hecho que es un cubriente cíclico, o sea que esto es el pullback del divisor canónico de Z más un medio del lugar de ramificación. Entonces, esto quiere decir que dos veces el divisor canónico es trivial y esto por acá me dice que esto es dos veces K de Z más B y por lo tanto eh, dos veces el divisor canónico de Z es como menos B. ¿Pero quién es menos B? Menos B es una curva. Y entonces como menos B es una curva, esto nos va a definir a nosotros que menos, o sea, B es una curva. Por lo tanto, menos dos veces menos K de Z es como una curva. Y por lo tanto, y por lo tanto, el plurigénero de Z va a ser cero. Y eso significa que la dimensión de Kodaira es menos infinito. Pero además nosotros también podemos ver que la irregularidad de Z lo podemos calcular como, bueno, esto por definición es esto, de K de Z, pero esto sería como el H1 de algo negativo, que nos da cero. Y esas son las condiciones para que Z sea birracional a P2. Está en la tablita que tenemos por allá arriba. Así que Z es racional. Muy bien. Y ahora terminemos haciendo un cálculo. Entonces, racional. Y el cálculo es que menos 2 K de Z al cuadrado, por un lado es 4K de Z al cuadrado y por otro lado es B cuadrado. ¿Listo? Tenemos esa formulita. Y ahora vamos a explotar cosas.
vamos a explotar un par de cosas. Eh, Dos veces el género de B menos 2 por fórmula de la, por fórmula del género, esto es B cuadrado más BK de Z, pero recordemos que por acá nosotros lo tenemos, 2K de Z o K de Z es como menos B medios. Entonces, utilizando eso de ahí, lo que tenemos es B cuadrado menos B cuadrado medios, y esto es B cuadrado medios. Muy bien, pero B es isomorfo a G. O sea que esto me dice que 2G menos 2 porque G de B, entonces sería G de- sería el género de la curva, que es por definición G. Esto es igual a B cuadrado medios, pero entonces el género sería B cuadrado menos 4 sobre 4, y reemplazando entonces acá, reemplazando esto que tenemos aquí, nos dice que entonces el género es precisamente el cuadrado de z menos 1. Entonces, por lo tanto, k cuadrado z, eh, ¿sí? Más, más. Entonces, k cuadrado z es el género menos 1. Y era lo que queríamos, porque entonces lo que nosotros tenemos es que este z es zg menos 1, es decir, este es un zd. Y ya concluimos con lo siguiente. Como por el lema que clasifica las superficies del pexo, este se mueve entre 1 y, y 8, entonces el género de las curvas se mueve entre 2 y 9. Es decir que en el caso específico, en el caso muy específico en que eh, tengamos una superficie K3 que admite una involución no simpléctica y su lugar fijo sea solo una curva de género G mayor o igual a 2, el cociente es una superficie del pexo de grado G-1. ¿Listo? Y entonces en nuestro ejemplo que tenemos acá arriba, podemos calcular que eso sería podríamos calcular entonces en el ejemplo que X partido la involución es una superficie del pexo de grado 2, es decir, que es el blow up de P2 en 7 puntos. Y listo, con esto terminamos el curso. Gracias. Oye, muchísimas gracias, Sergio. Les pido por favor unos minutitos. Sí. Sergio, no te olvides compartirme para compartir el documento. Vamos a hacer por favor un cierre del curso, ya que hemos llegado al último día. Vamos a hacer un pequeño cierre. Primero, quisiera pedir si es factible que puedan abrir las cámaras para poder tener una foto grupal. ¿Sí? Uy, me hubiera vestido Y mejor. sí, y vamos a tener unas palabras de Franz del Pozo, decano de la Facultad de Ciencias, quien también dio el aval para el desarrollo del curso. Franz, por favor. ¿Me escuchan? Aló. Aló. Sí, se te escucha, Franz. ¿Puedes dejar de compartir, Sergio, por favor? Mil disculpas por Sí, la ya. conexión. No Ujú. Dale, te escuchamos.
Ya. Bueno, muchas gracias. Realmente agradecerte para el cierre y la clausura de este importante curso. Realmente quería agradecerles. Sé el esfuerzo que se hace como grupo de geometría del Ecuador para continuamente dar este tipo de curso en beneficio de los estudiantes. Yo creo que es importante estas experiencias de compartir con profesores internacionales, como el caso del PhD Sergio Troncoso, que te agradecemos de antemano también su participación, de que nos colabore igual en otros eventos de Claro, y gracias a todos los asistentes. De parte de la Facultad de Ciencias, siempre todo el apoyo a este tipo de eventos y estamos agradecidos siempre de que nos consideren como parte del apoyo de Izquierda del Ecuador, que es un grupo muy activo dentro de la facultad. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Sergio. Gracias, Franz. Queremos agradecer a todos los participantes. Ha sido un placer en esta vez contar con participantes de diferentes países de Latinoamérica. Sergio, tenemos asistentes de Chile, de Colombia, de Perú, de Guatemala, sí, y tenemos dos personas que nos están escuchando desde Rusia, desde Europa, desde donde tú estás. Les queremos agradecer mucho por habernos acompañado esta semana al curso de superficies K3 y sus automorfismos. Y como grupo de geometría les invitamos el 1 de septiembre estaremos con un nuevo curso que va a ser sobre geometría hiperbólica y acción de los grupos fucsianos en el semiplano superior. En ese caso, yo impartiré el curso, les invitamos a participar. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Si me puede, por favor, abrir las cámaras, si serían tan amables para poder tomar una foto de todos los asistentes, una captura de pantalla, así todos felices luego del curso, por favor. Si se les complica, no hay ningún problema. Ujú. Bueno, nuevamente como parte del grupo de geometría, muchísimas gracias a a la Facultad de Ciencias por su apoyo, sí, y su aval académico. Gracias a todos, muchas gracias, nos estaremos viendo próximamente. De aquí el lunes 11 o 10 de agosto, tendremos una charla sobre geometría algebraica que nos va a dictar una doctora española. Estaremos compartiendo por el grupo de geometría el día y la hora de la charla. Muchísimas gracias. Gracias a todos, una buena tarde. Gracias, Chao, Sergio. chao. Gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy Les bien. agradecemos mucho. Gracias. Ok.